Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Se lee Biblia. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo libro y este es el libro de Jueces. Si ya pudiste leer o ver el devocional, eh, te darás cuenta que el libro de Jueces tiene una transición histórica hasta antes de la monarquía. Después de Moisés, después de Josué y hasta antes de la monarquía. Ahí nos explica un poco más acerca de toda la extensión del libro, así que te invito a que puedas ir a visitarlo. Algunos datos curiosos es que este libro no tiene un autor específico, sino que se cree que algunos miembros de la corte del rey David fueron quienes lo acomodaron, quienes escribieron acerca de él. En el libro de Jueces podemos ver al pueblo de Israel un poco en decadencia, así tal cual lo dice el video. Y por eso es que Dios levanta a ciertos personajes que podemos encontrar y que vamos a leer de ellos en todo este libro, como Débora, como Gedeón, como Sansón. Podemos ver un Jefté y podemos ver algunos más de algunas tribus de Israel, ver cómo se mueven para tratar de estabilizar el pueblo. El día de ayer leímos los últimos extractos del libro de Josué y algo que me llamó muchísimo la atención fue que dice que el pueblo de Israel cumplió la ley hasta que murieron quienes se acordaron lo que Dios había hecho por ellos. De ahí empezó una decadencia, por eso es que se levantan jueces para tratar de regresar y de encaminar al pueblo de Israel a la ley. Pero bueno, vemos cómo sucede esto y esto da un preámbulo a David, a la monarquía de Israel. Entonces, vamos a empezar a leer el libro de Jueces. Te invito, como siempre, que tomes ya tu Biblia. Nosotros leemos en la traducción lenguaje actual. Si no tienes esta traducción, puedes leer la que mejor te convenga o la que más te agrade, la que más te guste. Y vamos a empezar. Entonces vamos a leer el primer capítulo del libro de Jueces. Y dice así: las tribus de Judá y Simeón capturan a Adonisedec. Dame un segundo. Ok, y dice así: después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron a Dios, ¿cuál de nuestras tribus atacará primero a los cananeos? Dios les respondió, no, creo que está mal. ¿Puedes revisar cuál es este? Jueces 1. No sé por qué, creo que no era este, el primero. Por eso me sacó de onda. Pero sí creo que es este. No. Ajá. Las tribus de Judá y Simeón capturan a Adonisedec. ¿Sí es ese? En TLA. Después de la muerte de Josué. Ajá. Ok. Después de la muerte de José, que los hijos de Israel consultan a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a apoyar? Ok, entonces es este. Es que me sacó de onda. Ok. Bueno, sí. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar nuestra lectura. Puedes tomar tu Biblia. Nosotros leemos en la traducción lenguaje actual. Tú puedes leer en cualquiera de las versiones, la que más te guste, la que más o la que tengas a la mano. También la puedes buscar ahí en tu aplicación de YouVersion y acompáñanos con la siguiente lectura. Vamos a leer Jueces 1. Las tribus de Judá y Simeón capturan a Adonisedec. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron a Dios, ¿cuál de nuestras tribus atacará primero a los cananeos? Dios les respondió, primero atacará a la tribu de Judá, pues a ellos les voy a entregar ese territorio. Entonces los de Judá les dijeron a los de Simeón, vengan con nosotros a pelear contra los cananeos. Primero iremos al territorio que nos ha tocado a nosotros y después al de ustedes. Los de Simeón aceptaron, así que salieron juntos a pelear y Dios los ayudó a derrotar a los cananeos y a los fereceos. En Besec derrotaron a 10,000 fereceos y cananeos, entre los cuales estaba el rey Adonisedec. Durante la lucha, Adonisedec había escapado, pero lo persiguieron y capturaron y le cortaron los pulgares de las manos y de los dedos gordos de los pies.
Entonces Adonisedec dijo: Dios ha hecho conmigo lo mismo que yo hice con los 70 reyes. Les corté los pulgares y los dedos gordos y andaban bajo mi mesa recogiendo las sobras. Después Adonisedec fue llevado a Jerusalén y allí murió. La tribu de Judá conquista Jerusalén y Hebrón. Los de Judá atacaron a Jerusalén y la conquistaron. Mataron a toda la gente de esa ciudad y luego la incendiaron. Después fueron a atacar a los cananeos que vivían en las montañas en el desierto del sur y en la llanura. Atacaron también a los cananeos que vivían en Hebrón, ciudad que antes se llamaba Kiriat Arba. Allí derrotaron a los grupos cananeos de Sesai, Aimán y Talmai. Otoniel conquista la ciudad de Debir. Luego los de Judá marcharon hacia la ciudad de Debir, que antes se llamaba Kirat Sefer. Caleb había prometido que quien conquistara Debir se casaría con su hija Acsa, y fue su sobrino Otoniel quien la conquistó. Así que Caleb le dio a Otoniel su hija Acsa por esposa. Otoniel era hijo de Kenaz, el hermano menor de Caleb. El día de su casamiento, Otoniel le dijo a Acsa que le pidiera un terreno a su padre. Cuando Caleb la vio bajar de su burro, le preguntó qué quería. Y Acsa le dijo: los terrenos que me has dado no tienen agua, por favor dame también manantiales. Y Caleb le dio el manantial alto y el manantial bajo. Conquistas de las tribus de Judá y Benjamín. Los kenanitas, que eran descendientes del suegro de Moisés, salieron de Jericó junto con la tribu de Judá. Se fueron al desierto que está al sur de Arad. Allí se quedaron a vivir. Después los de Judá, junto con los de Simeón, derrotaron a los cananeos que vivían en Sefat. Como destruyeron por completo esa ciudad, la llamaron Horma. Con la ayuda de Dios, la tribu de Judá se apoderó de la zona montañosa, pero no de la llanura, porque los habitantes de esa región tenían carros de hierro. No pudieron conquistar Gaza, ni Ascalón, ni Ecrón, ni tampoco los territorios vecinos. Y tal como Moisés había prometido, la región de Hebrón le fue dada a Caleb, para que allí viviera. Por eso, Caleb echó de esa región a los 3 grupos de familia que descendían del gigante Anac. Pero los de la tribu de Benjamín no pudieron echar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día en que este relato se escribió, los jebuseos vivieron en Jerusalén junto con los de Benjamín. Las tribus de Efraín y Manasés conquistan Betel. Las tribus de Efraín y Manasés decidieron atacar a Betel, la ciudad que antes se llamaba Luz. Así que enviaron espías a esa ciudad y Dios los ayudó. Cuando esos espías vieron a un hombre que salía de la ciudad, le dijeron: si nos muestras cómo entrar en la ciudad, no te haremos ningún daño. Aquel hombre les enseñó cómo entrar en la ciudad y así pudieron entrar los de Efraín y Manasés. Mataron a todos los que allí vivían, pero no al que los había ayudado ni a su familia. Más tarde, ese hombre se fue al territorio de los hititas y edificó una nueva ciudad, a la cual llamó Luz, y hasta el momento en que este relato se escribe, aún se llama así. Los territorios no conquistados. Los de Manasés no pudieron echar a los que vivían en Bet-Seán, Tanak, Dor, Ibleam y Megiddo, ni tampoco a los de las aldeas vecinas, así que los cananeos siguieron viviendo allí. Después los israelitas se hicieron más poderosos y obligaron a los cananeos a trabajar para ellos, pero no los pudieron echar de su territorio. Los de Efraín tampoco pudieron echar a los cananeos que vivían en Geser, así que los cananeos siguieron allí, viviendo junto a los de Efraín. Los de Zabulón tampoco pudieron echar a los cananeos que vivían en Quitrón y a Nahalal, así que estos siguieron allí, pero obligados a trabajar para los de Zabulón. Tampoco los de Aser pudieron echar a los cananeos que vivían en Acó, Sidón, Alab, Aksib, Elba, Afec y Rehobot. Así que se quedaron a vivir entre los cananeos que vivían allí.
Tampoco los de la tribu de Neftalí pudieron echar a los cananeos que vivían en Bet-Semes y Bet-Anat. Así que estos siguieron allí, pero obligados a trabajar para los de Neftalí. Entonces, los de la tribu de Dan tuvieron que retroceder a las montañas porque los amorreos no los dejaron bajar a la llanura. Así que los amorreos se quedaron en Jerez, Ayalón y en Salbín. Tiempo después, los de Efraín y de Manasés se hicieron más poderosos y obligaron a los amorreos a trabajar para ellos. La frontera de los amorreos comenzaba en el paso de Acrabim, llegaba hasta Selá y de ahí seguía hacia las montañas. Capítulo 2. El ángel de Dios en Boaquim. El ángel de Dios salió de Gilgal y fue a Boaquim para darles a los israelitas el siguiente mensaje de parte de Dios. Yo los saqué a ustedes de Egipto y los traje al territorio que les había prometido a sus antepasados. A ellos les dije, yo les cumpliré mi promesa, pero ustedes no deben hacer ningún trato con la gente que vive allí. Al contrario, deben destruir sus altares. Pero, ¿qué hicieron ustedes? Simplemente me desobedecieron. Por eso, ahora que ustedes avanzan, no voy a echar a esa gente. Tanto ellos como sus dioses serán una trampa para ustedes. Cuando el ángel de Dios terminó de hablar, los israelitas comenzaron a llorar y a gritar. Por eso llamaron Boaquim a ese lugar y ahí ofrecieron sacrificio a Dios. Muerte de Josué. Josué despidió a los israelitas y estos fueron a establecerse en el territorio que a cada uno le había tocado. Mientras vivieron, Josué y los líderes del país, los israelitas, obedecieron al único Dios verdadero.